El capítulo 1073 del manga de One Piece ha generado muchísimos misterios, y la verdad es que todos vienen del mismo panel, todos vienen del panel en el que se revela que hay un miembro del Gorosei que está viajando a Egghead, y en este panel no es que se nos dé nada de información de este personaje más allá de su nombre, pero la verdad es que gracias a este solo nombre las redes se han inundado de miles de teorías respecto a esto. Y en este punto yo a veces me pregunto si los fans de One Piece estamos fumando cosas que no son legales o estamos totalmente mal de la cabeza. Probablemente sea una mezcla de las dos. Yo por ejemplo estoy en la segunda, de que estoy mal de la cabeza y de que soy completamente bobo. Pero hoy te tengo que contar una teoría respecto a este personaje, respecto a este nombre, que me parece súper interesante y que creo que Oda puede haber puesto este nombre a propósito por algo que os voy a contar. No sé si en el vídeo se va a notar, pero me noto la voz un poquito rara, por lo cual si me la notáis extraña es normal, me acabo de levantar, estoy ahí entre medias de pillar un constipado, esperemos que no, así que si me notáis la voz un poco chunga, lo siento, pero no lo controlo yo, muchachos. Pero lo que sí que controla Eiichiro Oda es el manga de One Piece, porque madre mía la que nos ha liado presentando a este personaje. Y es que en el capítulo 1073, como he dicho antes, vemos que se nos enseña el tío este del Gorosei y se nos dice que se llama Saturno. Y a raíz de todo esto pues ya han salido múltiples teorías que posiblemente en un vídeo de mañana o pasado como mucho voy a estar comentando en el canal. Así que si tenéis alguna teoría referente a este personaje o algo sucedido en el capítulo 1073 me lo puedes dejar en los comentarios, ya que quiero hacer una especie de popurrí generando y juntando varias teorías y poniéndolas todas en el mismo vídeo, porque me parece algo muy interesante que estamos haciendo últimamente y me lo paso muy bien. Pero en el día de hoy me apetecía comentar esto, ya que me parece una cosa súper interesante de por qué Oda le ha puesto el nombre de Saturno a este personaje, qué relación va a tener con los demás y cómo va a cuadrar esto dentro del mundo de One Piece para generarnos un ecosistema de fumadas que va a ser totalmente espectacular. Y es que claro, a raíz de este movimiento de Oda de ponerle el nombre de Saturno a uno de los del Gorosei, ya han salido miles de teorías que apuntan hacia diferentes bandos. Hay gente que apunta directamente al bando de los planetas, porque sabemos que Saturno es un planeta, pero luego hay otra gente, otra corriente podríamos llamar, que apunta al tema de los dioses romanos, ya que había un dios romano llamado Saturno. Y a mí me parecen súper interesantes los dos. Seguramente si me tengo que decantar por alguna sea por la parte de los dioses, porque me parece que puedo sacar más cosas y es algo que os voy a contar posiblemente mañana en un vídeo y tal, porque aún así me parece interesante, pero creo que Oda, más que irse por un bando o por otro, ha podido juntar los dos para crear una especie de ecosistema dentro de los miembros del Gorosei y todo el mundo de One Piece. Porque claro, estamos hablando del Gorosei, estamos hablando de que hay 5 miembros en el Gorosei, de que tenemos a Im por encima, y esto es algo que ha llevado a la gente, obviamente, a pensar que si este señor se llama Saturno, siendo algo que se puede confeccionar y seguir, pues ya sea por dioses o ya sea por planetas, muy probablemente el resto de miembros del Gorosei le vayan a seguir el paso con todo el tema de los nombres. Quiero decir, todo este elenco del Gorosei, cada uno tendría el nombre de un planeta y tal. Yo os voy a comentar, tengo apuntados por aquí las opciones que son más comentadas, os quiero dar un poco mi opinión sobre esto y cómo creo que Oda puede cuadrar esto en la obra o no cuadrarlo y por qué va a hacer todo esto, porque creo que en el momento en el que te cuente todo lo que está en mi cabeza dentro del tema de Saturno y todo, vas a decir, creo que Oda es un hijo de su madre y nos lleva planeando esto más de 800 capítulos, 700 capítulos, por ahí andará, cuidado con esto. Y es que los nombres más comentados para el resto de miembros del Gorosei son por ejemplo Venus, Marte, Mercurio, Júpiter y finalizando con el mismo Saturno. Ya digo, algunos apuntando a dioses, otros apuntando a planetas, da igual, pero estos son más o menos los nombres que son más comentados. ¿Estoy de acuerdo con esto? Bien, en parte sí, creo que en parte puede ser real de que el resto de miembros del Gorosei tengan este tipo de nombres que ya hagan referencia a dioses o a planetas, pues pueden ir por los dos caminos. Y es que yo os voy a dar un poco mi opinión. Creo que, como he dicho, me parece que Oda va a juntar los dos y primero os quiero comentar la parte de los dioses. Yo tengo una teoría más a fondo referente al tema de los dioses, tengo ahí algo que necesito trabajar un poco más porque es un tema del cual sí que conozco, digamos, por encima, pero me faltan más cosas para comentar.
comentar en profundidad, pero creo que Oda con el tema de los dioses puede sacar tramas súper interesantes. Creo que Oda con el tema de los dioses puede sacar tramas súper interesantes. Creo que no por nada ha elegido el tema de poner planetas que se puedan relacionar con dioses, porque creo que la base desde fuera para nosotros va a ser los planetas. Creo que va a ser algo que vamos a ver, bueno, ya de manera medio literal lo podríamos ver en el mundo de One Piece, va a resultar muy interesante. Y luego podríamos tener el tema de los dioses, pero ya sin profundizar demasiado en el tema de los dioses, os digo que va a tener relación completamente directa con los nombres de los personajes, probablemente con la historia y probablemente con alguna cosa interesante de por allí, pero no me quiero meter más en ese fango de los dioses porque es algo que todavía necesito trabajar un poco más. Y vamos directamente al rango de los planetas. ¿Por qué les ha puesto este nombre? Bien, yo después de analizar bastante, de ver el tema de Saturno y llegar a la conclusión, como la mayoría de la comunidad, de que el resto de miembros del Gorosei probablemente compartan el nombre pues con el tema de los planetas y también relacionado a los dioses, obviamente se te quedan ciertamente limitados porque no es que tengamos 1.000.000 de planetas más, bueno, dentro del sistema solar para poder colocarlos y que tengan relación con los dioses y tal, pero creo que al fin y al cabo, como se llame cada uno, va a dar un poco igual mientras tengan nombre de planetas. Me explico, creo que mientras sean planetas que no sean la Tierra y tal, creo que no tendría ningún tipo de problema para que esto exista. Y es que ahora quiero ir con algo importante. Bien, si empezamos a colocar, por ejemplo, los nombres más comentados dentro de la comunidad de One Piece, como puede ser el mismo Saturno, que ya tenemos, Júpiter, otro planeta, Mercurio, otro planeta, Marte, Venus, otros planetas, parece ser que bien, vamos rellenando como planetas del sistema solar y aún así hay gente que ha llegado a relacionar el tema de que esto puede estar relacionado con las armas ancestrales porque se llaman Poseidón, Urano y tal, que eran creo que lunas y tal y no sé qué. Bueno, tranquilidad, tranquilidad, porque yo creo que esto de momento, aunque creo que sí que se puede relacionar y sí que podemos llevarlo a una escala mayor, creo que esto es algo que de momento tenemos que apartar, tenemos que centrarnos un poco en la idea que nos quiere plasmar Oda en la obra y cómo lo va a querer plantear todo, y es que me parece súper interesante. Y es que os planteo una cosa, vamos a imaginarnos que estamos delante del sistema solar y vamos a imaginarnos que empezamos a colocar el sistema solar desde cero, pero recreándolo con personajes de One Piece. Y es que vamos a empezar a colocar a todos los miembros del Gorosei, 1, 2, tal, ya tenemos 5 planetas perfectamente pues por allí puestos y tal. Pero claro, si la representación dentro del sistema solar son el Gorosei, nos haría falta otro personaje. Nos haría falta el más importante, el Sol. ¿Y quién podría ser la representación del Sol dentro de One Piece? Efectivamente, Luffy. ¿Por qué? Porque Luffy es el dios del sol, Nika, y Luffy es la representación perfecta de estos. Sabemos que en el mundo de One Piece hay algo muy importante, y es que tuvimos el observatorio de Ohara, en el cual podemos observar un total de 6 planetas y uno que parece una luna, por lo cual parecería que más que 6 planetas habría 5 planetas y una luna. Esto tendría bastante sentido relacionándose con los 5 del Gorosei. Y también parece ser que, según lo que vemos aquí, vemos que el Gorosei tenía el sistema... Esto sí que tengo que buscarlo, dame un segundo. Vemos que la gente de Ohara tenía el sistema geocéntrico, que es lo que pensaban ellos que funcionaba de esta manera, cosa que significa que los planetas orbitan alrededor de la Tierra y que todo gira alrededor de ella, y este era el sistema geocéntrico. Pero en el mundo mundo real, digamos, esto era una teoría que también se tenía hace muchos años y finalmente fue descartada y se pasó al sistema heliocéntrico, que es que todo gira alrededor del Sol, que es, bueno, pues digamos como la verdad, digamos que esto está funcionando así, que todos estamos girando alrededor del Sol, por lo cual antes estábamos equivocados, quizás por no tener los medios suficientes, y ahora entendemos que no, ahora entendemos que es la Tierra quien gira alrededor del Sol. Bien, teniendo esto, parece ser que podemos sacar un par de cosas en conclusión. Si tenemos la gente de Ohara, que en principio, aunque estaban descubriendo parte de la historia antigua, parece ser que tienen, digamos, metido en la cabeza, aunque eran personas muy inteligentes, y esto entiendo yo que se puede aplicar para todo el mundo de One Piece, que en One Piece está situado el sistema geocéntrico, que significa eso, lo que he dicho, los planetas giran alrededor de la Tierra y todo esto, pero en realidad sería al revés. Quizás esto que voy a comentar podría ser un tipo de referencia por parte indirecta en la obra de que el gobierno mundial ha metido ahí la mano para poner
que el sistema que está dentro del mundo de One Piece, el sistema que es la verdad dentro del mundo de One Piece, es que todo gira alrededor de la Tierra cuando en realidad gira alrededor del Sol, simplemente para hacer una referencia de que en el mundo de One Piece está todo el Gorosei girando alrededor de Luffy, o antes estaba, digamos, en el reino antiguo y tal, todo estaba girando alrededor del Sol, alrededor del dios del Sol, Nika, y que a día de hoy, como el gobierno mundial ha tomado mando, ha conseguido cambiar la mentalidad de la gente para que ya no estén en el sistema heliocéntrico, sino que estén en el sistema geocéntrico y se piense que todo gira alrededor de la Tierra. Y claro, tú me vas a decir, bueno, Zeira, ¿y esto exactamente qué función tendría? Porque sí, tenemos a la gente del mismo Gorosei y todo esto, pero claro, ¿qué tiene que ver la Tierra? ¿Qué pasa con la Tierra? ¿Quién es la Tierra en el mundo de One Piece? Y es que yo pienso que la Tierra de momento no es ningún personaje. Yo creo que la Tierra de momento no es ningún personaje, pero claro, ¿por qué el gobierno mundial le interesaría cambiar el sistema y tal de esta manera indirecta? Creo que una de las maneras que podría ser sería para, en cierta manera, que se dejara de tener esta adoración por el dios Nika, ya que bueno, si se tenía que todo giraba alrededor del Sol y había un dios del Sol, entiendo que se le tendría pues más estima, pero si ahora sí se cambia la gente y se tiene que todo gira alrededor de la Tierra, pues no tendrían de dios a nadie. Pero claro, tenemos que hay algo que orbita muy cerca de la Tierra. ¿Cuál es el satélite más cercano a la Tierra? Efectivamente, la Luna. La Luna es el satélite que está más pegado a la Tierra y que es directamente como si la vigilara o la controlara y tal. Y exactamente tenemos que ubicar la Luna a un personaje. Yo en su momento comenté que claro, si no hubiera el dios del Sol, pues lo lógico es que Kurohige de alguna manera u otra acabará siendo el dios de la Luna, porque quizás la Yami Yami no era una fruta logia y era una Zoan. Y era una teoría que me encajaba mucho, pero después de ver el tema de Saturno, después de ver estos planetas, después de ver que hay algo que puede vigilar la Tierra, he dicho, ¿y si la Luna es nada más y nada menos que Im-sama? Sí. Im-sama podría ser la diosa de la Luna, ya que he visto que, bueno, hay varias mitologías, varias leyendas, varias historias antiguas que hablan sobre una chica que era la diosa de la luna y tal. Creo que se llamaba Kaguya, sí, como la de Naruto. No sé si tiene algo que ver exactamente con esto, pero bueno, hay varias leyendas que hablan sobre una diosa de la luna en las leyendas japonesas y tal, que no sé, mitología japonesa, no sé cómo explicarme, pero bueno, ya me entendéis que sí, que había una leyenda de una chica en la luna y tal y no sé qué, pero a lo que voy es esto. Y si Im es la luna, que es el opuesto de Luffy, porque ahora está teniendo como que todo gira alrededor de la Tierra como un cebo, cuando es que giran también alrededor de la Luna, porque indirectamente está pegado a la Tierra, y de esta manera tendríamos que han cambiado todo el sistema geocéntrico y tal para darnos una referencia totalmente visual y que no representa nada, ningún cambio demasiado importante en la obra, pero simplemente para estas cosas de Oda que solo sabe hacer él, que nos representaría un poco de manera indirecta cómo se ha cambiado todo el sistema que había antes de que el dios del Sol Nika era lo más importante, y ahora de repente se ha cambiado para simplemente girar alrededor de la Tierra, y que cuando todo el mundo piensa que la Tierra es el centro, realmente sea la Luna, porque es Im quien está controlándolo todo por arriba. Yo sé que esto puede sonar muy a fumada, pero claro, empezamos a ver que hay ciertos personajes que cuadran. Luffy, dios del Sol, los otros los planetas, Im la Luna, tendría bastante sentido, pero claro, hay una pieza aquí que se nos cae. ¿Qué pasa con Kurohige? Kurohige es un pirata impresionante, es el rival perfecto de Luffy, el enemigo final de la obra, lo he dicho muchas veces, pero claro, ¿qué puede haber aquí de referencia con Luffy? ¿Dónde podemos ubicar a Kurohige? Y es que claro, si analizamos qué fruta tiene Kurohige, qué fruta tiene la Yami Yami. ¿Y cuál es el poder de la Yami Yami? Generar agujeros negros. Y es que los agujeros negros también se encuentran en el espacio, justo como los planetas, el Sol, la Luna y todo encaja. Pero ¿cuál es la función de los agujeros negros? Exactamente, destruir. Simplemente absorben materia y la destruyen. Imagínate que la función de Kurohige dentro del mundo de One Piece únicamente es destruir, ya sea al Sol, ya sea los planetas, ya sea la Luna y todo esto. Y es que imaginaros que en un futuro Kurohige va tumbando a los planetas, que serían el mismo Gorosei, uno por uno, tumba la Luna, tumba a Im, que es las cosas que yo os he comentado muchas veces, que pienso que se pueden dar así, porque me encaja mucho, sobre todo en el personaje que es Kurohige, pero ahora viendo esto más, y que finalmente veríamos una batalla entre el agujero negro y el Sol, en la que el agujero negro se colapsaría y no sería capaz de absorber el Sol. No estoy muy puesto y creo que la manera lógica sería que un agujero sí que fuera capaz de absorber el Sol y tal, pero bueno, ya me entendéis, es simplemente una especie de referencia.
por lo cual yo creo que está muy bien ubicado dentro del mundo de One Piece todo esto, que el Gorosei sea todos los planetas, que Luffy sea el mismo sol y que Kurohige pueda ser el agujero negro, mientras que Im es la luna que está orbitando y controlando y vigilando toda la Tierra, pero bueno, desde las sombras como está haciendo el mismo o la misma Im y controlando todo el mundo. Ya sé que esta teoría es una maldita locura, pero aún así sé que vas a tener teorías también muy interesantes que comentarme, así que me la puedes dejar en los comentarios para un vídeo de mañana. Si has visto algo que te haya gustado durante el vídeo, deja like, suscríbete, sígueme en Twitch, dame like y todo eso, y suscríbete allí y todo, que no te comes anuncios. Y ahora sí, nada más que decir, un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.